Bueno, queridas, compañeros, compañeras, que estamos conectados en esta mañana de hoy en el uso horario de Venezuela, en la tarde en otros usos horarios, el mundo conectado en esta importante videoconferencia que se ha convocado en el marco del Internacional Antifascista, en el marco de la lucha feminista, en el marco de lo que ha de ser las coordinaciones necesarias para poder avanzar en un plan de acción que las principales organizaciones feministas del mundo puedan colocar, puedan exponer, puedan indicar y que eso pueda contribuir a formar lo que serían las acciones que desde el Internacional Antifascista puedan generarse. Yo quisiera en un primer momento saludar a los 464 eh, conexiones que se están dando en este momento, hasta ahora, organizaciones de mujeres de todo el mundo, pero también organizaciones nacionales, lideresas, que en conmemoración de este día importante de lucha, este mes importante de lucha, buscamos mirar cómo serán las acciones en los meses futuros. Nosotros debemos recordar, desde la experiencia venezolana en principio hablaré, nosotros debemos recordar que el pasado 28 de julio, luego de la victoria heroica del presidente Nicolás Maduro, que fue reelegido por el pueblo venezolano, se desató una ola de odio, de, de frustración por parte de la derecha fascista venezolana que inmediatamente al día posterior, el 29 de julio en el país, desató una movilización fascista por parte de sus sectores extremistas, desconociendo la voluntad del pueblo venezolano y pretendiendo acceder al poder político de la peor manera, burlando o tratando de burlar esa voluntad del pueblo venezolano, amañando las elecciones del pasado 28 de julio, pero como en situaciones pasadas, el pueblo venezolano, sus mujeres siempre al frente, salieron también a la calle y derrotaron al fascismo ese 29 y 30 de julio. Sin embargo, en medio de esa derrota del fascismo ese 29 y 30 de julio, se generaron dolorosas pérdidas humanas, que ya seguramente la ministra hablará con mucho detalle, que generó un dolor tremendo en el alma del pueblo venezolano, en el alma de Venezuela. Inmediatamente el presidente Nicolás Maduro tomó iniciativa y convocó una gran reunión mundial para que Caracas pudiera ser sede de un congreso mundial en contra del fascismo, neofascismo y expresiones similares. Esa reunión que se dio el 11 de septiembre, entre tantas conclusiones, arrojó una muy importante, que fue generar un espacio de articulación política entre los distintos sectores de la vida política en cada uno de nuestros países. Ese espacio de articulación política fue denominado por ese Congreso Mundial del Fascismo, Neofascismo, en contra del fascismo, neofascismo y expresiones similares, como la Internacional Antifascista. La Internacional Antifascista, queridos compañeros y compañeras, ha tenido desde ese momento hasta ahora distintos episodios, distintos momentos que han contribuido todos al fortalecimiento de su orgánica. Por eso es que meses después, en Venezuela también fue convocado la reunión de trabajo de los parlamentarios en contra del fascismo, neofascismo y expresiones similares. También lo hicieron los jóvenes el 23 de noviembre y lo que son los equipos promotores del Internacional Antifascista, que en este momento nosotros debemos decir que estamos presentes en 77 países de todo el mundo. La Internacional Antifascista generando acción, confrontando la acción del enemigo, el adversario, que debemos decir, queridos compañeros y compañeras, el fascismo no es una opción política, más bien la niega. Niega la vida en el planeta Tierra, niega la existencia propia del ser humano. Y es un deber humano derrotar, no ahora, sino para siempre, al fascismo, para que las generaciones futuras no puedan conocer este terrible flagelo que ha azotado a la humanidad en el pasado siglo XX y pretende, en su regeneración y reconfiguración, azotarlo en el siglo XXI. Pero todas estas reuniones trajeron como nueva convocatoria que el pasado 10 de enero primero acompañáramos al presidente
en su juramentación como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, pero además el 11 de enero organizar el Festival Mundial Antifascista. Este Festival Mundial Antifascista que ha tenido y que tuvo en ese momento como principal aspiración reunir a los distintos sectores de la vida política en cada uno de nuestros países para que pudiéramos organizar acciones y definir el plan de acción del año 2025. En medio de todo eso, una agenda de trabajo muy importante, poderosa, que en el marco de ese Festival Mundial Antifascista concluyó y decidió y fue sometido así a consideración del presidente Nicolás Maduro, que aprobó además tales consideraciones que pudiera nacer, existir y darse forma a la Internacional Antifascista Capítulo Mujeres. Esta primera reunión de trabajo, en principio virtual, tiene la intención de poder crear las condiciones, de poder trasladar y poner sobre la mesa las distintas ideas para lo que pudiera ser este mismo año. Realizar, proponemos desde Venezuela, por supuesto, Caracas como sede para que se realice el primer encuentro mundial de la Internacional Antifascista, capítulo Mujeres, y poder, con mucha fuerza, con mucha contundencia, hacer posible la realidad, hacer posible y realidad lo que ha sido las distintas discusiones que se han dado, que es evitar, quebrar con toda la fuerza humana al fascismo que está haciendo de la suya en distintas partes del planeta Tierra. Quisiera concluir con dos ideas en estas palabras de introducción para dar inicio formal a este importante encuentro virtual. Es que, como dijo Nico Polanzas al momento de definir al fascismo, el fascismo no es otra cosa que el estado de excepción del imperialismo en decadencia. Entendiéndose el imperialismo en decadencia, busca cualquier manera, fascistas todas, de hacerse, de mantener sus privilegios, de impedir que su dominio se vea menguado. Y por eso nosotros vemos el comportamiento, no solamente de la élite fascista mundial, sino de sus lacayos cooptados nacionales, que no importa lo que tengan que hacer, incluso no importa si eso conlleva la muerte de otro ser humano en su deseo perverso de hacerse del poder político. No lo vamos a permitir, no lo podemos permitir. Y por eso es que a los fascistas le decimos que no le pedimos tregua, pero tampoco se la daremos. Con estas palabras de introducción, yo quisiera dejar en el uso de la palabra a nuestra ministra del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, la compañera Joana Carrillo. Adelante, querida compañera, hermana. Bueno, agradecer a esta convocatoria amplia, extraordinaria, que se ha hecho en el marco de un momento tan crucial, tan crucial. Sin duda alguna, hablar del fascismo es hablar de lo antihumano. Hablar del fascismo es hablar de la expresión más inhumana puesta en marcha para liquidar a la humanidad. Y sin duda alguna, la población mujer se ve afectada de este hecho terrorista, se ve afectada de este hecho y de este flagelo que ahora en el ejercicio del poder busca aplastar a los pobres del mundo, a los rebeldes del mundo, a los revolucionarios y revolucionarias del mundo. Sin duda alguna, el presidente Nicolás Maduro, muy preciso, así como también todos los que somos parte de esta internacional antifascista que ahora tendrá su capítulo mujer, es preponderante hablar de los temas álgidos, imprescindibles, que no se pueden dejar para otro momento. Hoy el mundo, más allá de estar en contradicciones, está en una inestabilidad donde el sistema capitalista, ahogado, arrinconado, está justamente en ese hecho de muerte, pero también en ese hecho de supremacía, de liquidar todo lo que se encuentra al frente.
Nosotras como mujeres, como organizaciones, en toda nuestra diversidad, nos corresponde marcar la vanguardia, la batuta, el hecho de construir, pero también de enfrentar desde cualquier medida, desde cualquier espacio, desde cualquier territorio, llevar la antorcha de la humanidad, de los derechos de los seres humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de nuestros niños, de nuestras niñas, a vivir con dignidad y a vivir con libertad. Por eso, esta reunión preparatoria, compañero vicecanciller, compañeras de organizaciones que están conectadas, internacionales, compañeras nacionales que están aquí presentes también de partidos y de organizaciones feministas, nos corresponde a nosotras generar justamente que este encuentro preparatorio pueda encauzar y encaminar para que justamente ese encuentro que tendrá sede en Caracas sea el mejor de todos los encuentros. Nos permita en amplitud, recoger y también sumar a todas las organizaciones de mujeres, más allá de las ideologías políticas, porque estamos hablando de la humanidad. Estamos hablando de que está en disputa el hecho sublime de existir. Y ahí nosotras las mujeres, sin duda alguna, nos corresponde un rol importante de sumar, pero también de marcar una pauta que trascienda. En este hecho nos corresponde vislumbrar cómo vemos este encuentro, cómo lo vamos a organizar, cómo vamos a participar, qué temas vamos a hablar, pero también recoger desde cada país, desde cada territorio, recoger cuáles son, digamos, esos escenarios, desafíos que nos corresponden en los años por venir y en las generaciones futuras. Así que este encuentro, que espero se haga este año, con el favor de Dios, y permita que Venezuela sea sede, epicentro, para efectuar este encuentro tan importante para el mundo y para la mujer, que podamos nosotras hacer el mejor encuentro del Congreso Internacional Antifascista, capítulo Mujer. Así que bueno, de mi parte es todo y poder decir que la lucha de la mujer siempre será por el género humano. Así lo decía Simón Bolívar en el discurso de Angostura. La familia humana. Tenemos que seguir luchando para que sea humana la humanidad. Muchas gracias. Gracias a nuestra querida compañera ministra de la Mujer e Igualdad de Género, Joana Carrillo, quien destacaba algo fundamental: el fascismo no es una opción política, ni siquiera es una opción humana, más bien la niega, la extingue. Y por eso es que es un deber generacional y humano poder evitar su propagación y su regeneración. Lo que nosotros podamos hacer, no solamente para derrotar al fascismo en esta generación, sino para evitar su regeneración en las próximas generaciones, será bien agradecido por quienes vendrán. Con estas palabras de la ministra Joana Carrillo, dejamos en el uso de la palabra a la compañera Diva Guzmán, vicepresidenta de Mujeres del Partido Socialista Unido de Venezuela. Adelante, compañera. Gracias, querida compañera, Joana, ministra, hermana de lucha, Rander, amigo, aliado de todas las mujeres. Bienvenida nuestra diputada Blanca de Cao. Se suma también como mujer luchadora del movimiento de mujeres. Saludar a todas las compañeras de los más de 53 países que están conectadas y a las compañeras venezolanas que están presentes en la sala. Me voy a permitir tomarme un segundo para felicitar a ese liderazgo que se expresó el sábado 15 de marzo con el 54% de lideresa reconocida. Y para contextualizar un poco a nuestras invitadas internacionales, el sábado hicimos a lo interno de nuestro Partido Socialista Unido de Venezuela y del Gran Polo Patriótico una consulta popular sobre quiénes pueden ser sus candidatas y candidatos para las elecciones del 25 de mayo y hemos logrado un hito histórico en las internas de un partido y del Gran Polo Patriótico. Las mujeres nos propusimos como meta la paridad política y repasamos la paridad política. Hoy son los hombres que piden paridad política en Venezuela y estamos muy contentas porque
Es un trabajo colectivo, es un trabajo del movimiento de mujeres que, bueno, se materializa ese avance en lo concreto, en acción y con la demostración de un liderazgo que está a lo largo y ancho de nuestro país. Por eso hoy recordamos en este momento del capítulo Mujer de esta Internacional Antifascista, dos compañeras queridas, valoradas, apreciadas y declaradas mártires por el presidente Nicolás Maduro, y que todas nosotras elevamos hoy su voz, su espíritu, y ese 54% también es en honor a ellas, a Mayauri y a Cirila, mujeres víctimas del fascismo. Lo hemos en este recuento que hacía el compañero vicepresidente internacional Rander Peña, de los 5 encuentros, en esos 5 encuentros, todas las que estamos aquí, hemos siempre recordado y mencionado a estas dos compañeras que quisiéramos mencionarlas en vida, pero lamentablemente perdieron la vida en manos del fascismo. Por eso hemos insistido tanto en que este capítulo de mujer tome fuerza. Yo voy a presentar, porque esto es una actividad bastante importante para nosotros y queremos escuchar a las voceras internacionales. Voy a presentar el documento que hoy entregamos para el debate. Esto va a ser socializado, va a ser compartido por los distintos medios, WhatsApp, redes, para que cada una de las que está conectada y que está acá pueda nutrirlo. Pero son unas líneas principales de debate. Si pudiéramos proyectar, leo textualmente para no perder el guión. Ya rompí suficiente el protocolo. Internacional Antifascista, capítulo Mujer. Las mujeres en defensa de la humanidad. Esa es nuestra propuesta de lema. En septiembre de 2024, en Caracas, Venezuela, nació la Internacional Antifascista, en respuesta al resurgimiento del neofascismo y la concentración de poder de una élite financiera y tecnológica. Esta iniciativa, fruto de la convergencia de movimientos sociales y políticos globales, busca coordinar esfuerzos para defender la democracia, la justicia social y los derechos humanos. La Internacional Antifascista articula las luchas anticapitalistas, antiimperialistas, anticolonialistas, antipatriarcales y antirracistas, con el objetivo de enfrentar al neofascismo en todas sus formas. La creación de este frente marcó un punto de inflexión en la lucha contra el fascismo, pero rápidamente se hizo evidente la necesidad de profundizar en la perspectiva de género. Los encuentros previos y las mesas de trabajo de mujeres dentro de la Internacional Antifascista destacaron la importancia de articular de manera más profunda las luchas contra el fascismo, el patriarcado, el racismo y otras formas de opresión. A lo largo de la historia, las mujeres han sido víctimas del fascismo y al mismo tiempo han impulsado numerosas iniciativas de resistencia. En respuesta a esta realidad, se abrirá la Internacional Antifascista Capítulo Mujer. Esta nueva organización propone una perspectiva interseccional que busca fortalecer alianzas entre las mujeres de diferentes orígenes y construir un frente de lucha capaz de transformar las estructuras de poder, fundamentándose en principios antiimperialistas y antifascistas. Hemos propuesto como objetivos de este capítulo analizar las nuevas formas de expresión del neofascismo a nivel global, con un enfoque particular en su impacto sobre las mujeres y disidencias sexuales. Facilitar el intercambio de experiencias entre activistas de diferentes países para identificar estrategias comunes de lucha y resistencia. Consolidar una red internacional de mujeres antifascistas con el objetivo de coordinar acciones conjuntas y visibilizar la lucha contra el fascismo. Elaborar propuestas concretas para enfrentar el desafío del neofascismo, incluyendo acciones a nivel local, nacional e internacional. Aquí hay una propuesta, algunos contenidos tentativos de cara al encuentro que vamos a sostener posiblemente en el segundo semestre de este año. Son solo algunos temas, repito, esto es para nutrirse. Raíces históricas del fascismo, neofascismo, el neofascismo en la actualidad, el impacto del neofascismo en las mujeres, estrategias de lucha y resistencia, el papel de los medios de comunicación y la cultura, y propuestas de una agenda antifascista a la acción concreta. Acciones estratégicas, articulación y difusión, promover una articulación de otras organizaciones y movimientos de mujeres.
Conciencia antiimperialista, crear una conciencia que respete la soberanía y autodeterminación de los pueblos. Visibilización de los países asediados por los imperios. Dar a conocer la realidad de países atacados y sancionados por la ultraderecha. Por supuesto, como venezolanas presentamos para el mundo el ideario bolivariano como una propuesta revolucionaria y socialista. La unidad y diversidad, promover la participación y la unidad de todas las mujeres lideresas y sus movimientos. Fortalecer el liderazgo. No sé si me permite la ministra también mencionar que el 8 de marzo nació la Escuela de Liderazgo Internacional Nora Castañeda, que también va a estar a la disposición de esta internacional antifascista. Una iniciativa del presidente Nicolás Maduro, aprovechando la publicidad. Espacio democrático para garantizar un espacio de encuentro y debate amplio. Y conciencia integral, impulsar la conciencia de género, de clase, étnica, racial y de patria matria. Esta siguiente parte del documento presenta una propuesta de metodología de trabajo. Ya mirándonos con el encuentro realizado, lo estamos declarando porque se va a concretar. ¿Qué hacer? ¿Cómo lo hacemos? ¿En qué se va a basar esta red de encuentro de mujeres? Hay una propuesta de, como metodología de trabajo, mantener reuniones periódicas para revisar, por supuesto, los acuerdos, hacer control y seguimiento de las acciones, presentar, a propósito de nuestra escuela, las ponencias, seminarios, diplomados e invitaciones de distintas expertas. Ya hemos avanzado desde una iniciativa que tenemos con los seminarios de socialismo feminista nuestroamericano, y ahí han participado varias mujeres que hoy están conectadas acá, mujeres de movimiento internacional, y que bueno, los próximos días va a continuar para mantener esa interacción permanente, ese sentido de por qué nos juntamos. Aquí estamos proponiendo también la creación de brigadas y actividades de reconocimiento e intercambio cultural. Nos parece importante que puedan venir mujeres del mundo a Venezuela a ver la experiencia de nuestra comunalización del feminismo, de cómo lo hacemos las mujeres, pero también las mujeres venezolanas salir a representar a nuestro país en sus territorios, la propuesta de experiencia venezolana y conocer y aprender también de sus formas de lucha en sus países. Y por último, bueno, presentamos la propuesta de las distintas mesas de trabajo, que es lo que pretendemos hacer en el próximo encuentro, un debate sobre los temas específicos de la participación y las distintas actividades académicas. Continuemos. Fin del documento. Cerramos. Listo. Bueno, hemos hecho la presentación formal como nos lo planteamos en este primer encuentro. Para el debate, este documento, como les decía, ahí está dispuesto en el chat un correo donde podemos ir recibiendo los distintos aportes, ir sistematizando de cara a lo que va a ser el encuentro, como decimos, presencial. Es una meta para nosotras. Venezuela ha tomado en muchos momentos distintos la iniciativa de convocar a las mujeres. Esa experiencia que hemos tenido ha sido evaluada y por eso vemos con mucha pertinencia que hoy se consolida un capítulo de mujer para esta internacional antifascista. Todas están convocadas, todos los movimientos están convocados, es un debate de todas nosotras, las mujeres en defensa de la humanidad. Gracias. Bueno, en este escenario, ahora, posterior a la intervención de la compañera, hermana Diva Guzmán, que nos contextualiza un poco de todo lo que será esta ruta preparatoria para el encuentro capítulo mujer de la Internacional Antifascista. Ahora vamos a tener en conexión virtual a una de las compañeras desde Centroamérica, Lorena Peña, que, bueno, desde El Salvador, además presidenta mundial del FDIM, activista feminista por los derechos de la mujer y además de los derechos humanos. No sé si está conectada la compañera Lorena. Buenos días, aquí estamos. Adelante, Lorena. Bueno, compañero Rander, compañera Joana, compañera Diva, en primer lugar, saludarlos y felicitarles por esta iniciativa. Yo ahí al compañero Rander lo estaba acosando de la necesidad del encuentro de las mujeres y qué alegría que ahora estamos en esta reunión preparatoria. Yo quisiera compartir algunas reflexiones
que espero contribuyan al desarrollo del Congreso. Una es de que si bien es importante, es muy importante estudiar el impacto del fascismo en las mujeres, es importante también reflexionar que cuando se recrudece la política fascista neoliberal, también se profundiza su carácter profundamente patriarcal como una condición de viabilidad de la profundización del fascismo. Es decir, que luchar contra el fascismo, si es a fondo, implica luchar contra el patriarcado, el capitalismo y el neoliberalismo. No podemos considerar la derrota del patriarcado sin derrotar al fascismo, pero al revés es igual. Y esta lucha antipatriarcal no debe ser una lucha exclusivamente de género o de las mujeres, sino que también es un compromiso que debemos asumir todas y todos. El patriarcado es una gran estructura de la cual se derivan hace milenios, no solo con el capitalismo, todas las formas de violencia, de manera que está muy enraizado, no solo en las élites de poder, sino en el sentido común que estas élites han impuesto en nuestras sociedades. El establecimiento del patriarcado incluso fue condición básica para dividir a las sociedades en clases. El odio, los prejuicios son material o insumo fundamental del autoritarismo. Promover el odio siempre tiene como propósito último exterminar a los otros. La misoginia es un odio naturalizado hacia las mujeres que siempre ha servido como aliado indispensable a las diferentes formas de autoritarismo, incluido el fascismo y similares. Este sistema de muerte es la superestructura del fascismo. El fascismo utiliza el machismo para instalarse como proyecto de poder. Y el machismo, el patriarcado establece que el que es diferente debe ser reprimido, que el que es débil debe ser abusado, que el que no se disciplina debe ser sometido. Esto que aplica para la violencia doméstica en contra de las mujeres, aplica para la sociedad en los regímenes patriarcales. Por eso es que nosotras decimos que para tener un futuro socialista, igualitario, de justicia social, ambiental y autodeterminadas, debemos derrotar el yugo de las políticas patriarcales y capitalistas, porque no nos imaginamos pueblos autodeterminados si las mujeres no pueden autodeterminar sus vidas y sus cuerpos. No nos podemos imaginar combatir la guerra y la violencia si se justifica la violencia en contra de nosotras y la violencia doméstica. Ni nos podemos imaginar una lucha hasta las últimas consecuencias por la paz si permitimos la represión en contra de nosotras. Por eso decimos que hay que profundizar en el carácter patriarcal en todos los aspectos del capitalismo y del fascismo. Me quedan pocos minutos, voy. Y por eso decimos que hay que construir una cultura diferente y que hay que promover la participación política de las mujeres. La participación política con proyecto y conciencia, no cualquier participación política. Porque pues sí, ahí tenemos a doña Corina Machado, que no tiene nada que ver con un proyecto transformador. O podemos ver a la señora esta de la Unión Europea que dice que Europa armada es la marca del futuro.
Entonces, cuando hablamos de participación política, es con proyectos, con conciencia revolucionaria, humanista y feminista, de manera que puedan ser mujeres que saben poner el punto de vista de nosotras las mujeres en el contexto de un proyecto de cambio social revolucionario. Yo esperaría que en el encuentro antifascista, el capítulo fascista de las mujeres, podamos reflexionar más en los diferentes campos que nos afectan a partir de la agudización de las políticas fascistas y patriarcales y que reflexionemos sobre la profunda relación entre neoliberalismo, fascismo y patriarcal y patriarcado. Temas como derechos sexuales y reproductivos y fascismo son muy importantes. Derechos laborales de las mujeres y fascismo son claves. Abuso de nuestros cuerpos y nuestros territorios y fascismo están muy relacionados. Extractivismo, imperialismo y patriarcado tienen profunda relación. Participación política protagónica de los pueblos y las mujeres versus la política patriarcal tiene mucha relación. La impunidad judicial y la violencia feminicida, autoritarismo y patriarcado. Estoy insistiendo en esto porque creo que las mujeres, claro que tenemos que ponerle cuerpo físico, número, a la cantidad de personas que luchan contra el fascismo, pero también tenemos que ponerle enfoque, concepto, de manera de aportar a una batalla más integral en contra del patriarcado, el capitalismo y el fascismo. Creo que el internacionalismo feminista es un gran tema. La unión de las mujeres por un mundo pacífico, multipolar, igualitario y justo es fundamental. Y el internacionalismo feminista será anticapitalista, antipatriarcal y antifascista o no será tal. Yo voy a cerrar leyéndoles los dos últimos párrafos de la declaración del Comité Mundial de la Federación Democrática Internacional de Mujeres que yo presido y que se reunió en noviembre en Bogotá. Y ellas decían, y nosotras dijimos, las mujeres estamos en el centro de todos los procesos que afectan directamente nuestras vidas, en la defensa de nuestros derechos, pero también liderando los movimientos de mujeres, organizándonos para defender la soberanía de nuestros pueblos. El fascismo, en todas sus expresiones, es profundamente racista y misógino y menosprecia a los pueblos originarios y a las clases trabajadoras. Desde la ideología patriarcal, proponen someternos, disciplinarnos, colonizar nuestros cuerpos y despojarnos de nuestros derechos humanos. La escalada de la ultraderecha acentúa la represión, la desigualdad, las guerras, la muerte y recrudece las medidas expoliadoras de los pueblos y profundiza la acción de las empresas extractivistas que destruyen nuestro medio ambiente. La existencia misma de la humanidad está en peligro por la gran escalada guerrerista impulsada por Estados Unidos y la OTAN. Aspiramos a un mundo donde prevalezca la paz, la justicia social y medioambiental. Queremos una vida libre de violencia para todas las mujeres. Y frente al negacionismo de la desigualdad, de las violencias machistas y del cambio climático, nos disponemos a contribuir para derrotar y construir una alternativa mundial que ponga en valor la vida, la soberanía de los pueblos y los derechos humanos de las mujeres. Muchas gracias. El proyecto y la vaina esta de lo que está pasando Muchísimas. con el de Aragua y los venezolanos inocentes que se llevaron Vamos a colocar los Entonces, ¿qué va a hablar Maduro? ¿Qué es más importante, un CCM o unos alguien me ayuda del equipo técnico Entonces, ayer tampoco Maduro habló. Entonces, para que coloquemos los micrófonos en silencio. nosotras estamos esperando que el Una presidente Mujer Barcelona, creo que es. CCM como proyecto nacional.
Por eso es Ok. que Marcia, Bueno, Isabel agradecer y a nuestra José amiga, quieren que los hermana, CCM salvadoreña, funcionen. Lorena Porque Peña, la carta de agradecerte por tu intervención, pero además por los aportes precisos que nos permiten justamente tomar apunte, pero además proporcionar elementos importantes para este encuentro preparatorio. Igualmente, ahora nos vamos a conectar y nos vamos a Europa con Doris Teis de Italia, integrante de la Internacional Antifascista Europa, activista feminista y por los derechos humanos de las mujeres. Adelante, Doris, ¿estás conectada? Sí, sí. Buenos días, Adelante, bienvenida. compañeros. Un gran abrazo para todos. Un saludo desde Roma, la ciudad de juramentos sagrados. Bueno, el contexto político y social actual que vive Europa ha visto lamentablemente un resurgimiento de gobiernos, movimientos y discursos de corte fascista, misógino y xenófobo. Este fenómeno afecta las ya difíciles realidades de las mujeres aquí en Europa, especialmente aquellas que pertenecemos a los grupos minoritarios. Hoy celebramos esta iniciativa que nos permite compartir nuestras experiencias, nuestras luchas, nuestras estrategias y los recursos que tenemos para enfrentar estos desafíos. Durante estos meses, algunas compañeras que integramos el comité promotor de la Internacional Antifascista del capítulo Europa, entre las cuales está la compañera Cristina Simó de España, Jocelina Guevara de Italia, hemos estado reflexionando acerca de la necesidad de buscar un espacio de discusión común entre las mujeres que hacemos vida en este continente. En ese sentido, traemos algunas propuestas. Realizar un encuentro online de mujeres antifascistas, capítulo Europa, para el sábado 17 de mayo, de manera que podamos Se colocó en silencio el micrófono. ¿Me están escuchando? Sí, te copiamos. Sí, ahora sí. Ok, entonces las propuestas que traemos, que son bien precisas, es realizar un encuentro online de mujeres antifascistas, capítulo Europa, para el sábado 17 de mayo, de manera que podamos construir y fortalecer redes entre las diversas realidades y trincheras de lucha de las mujeres antifascistas aquí en Europa, creando espacios de formación también, así como desarrollar propuestas concretas en colectivo, en femenino. Consideramos que este espacio de encuentro nos permitirá compartir experiencias sobre cómo el auge del neofascismo ha impactado negativamente en los respectivos países y en lo específico en nuestras comunidades, para a partir de allí desarrollar estrategias concretas de lucha. Otra de las iniciativas que queremos proponer el día de hoy es realizar el sábado 24 de mayo, es decir, un día antes de las elecciones en Venezuela, que es el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Realizar una gran campaña en las redes sociales para visibilizar nuestras luchas a favor de la paz. Es una fecha que simboliza y resalta el papel crucial que tenemos las mujeres en la promoción de la paz y la lucha contra la violencia en todas sus formas. Podemos también aprovechar esa ocasión y resaltar en esta misma campaña la importante participación, como acaba de decir la compañera Diva, de las mujeres venezolanas en las elecciones del 25 de mayo, donde celebramos desde aquí, desde Europa, que hayan obtenido el 54% de postulación. Esto, como dijo el capitán Diosdado Cabello, es una verdadera revolución donde las mujeres en Venezuela son vanguardia y ejemplo para toda Europa. La idea sería lanzar ese día una ofensiva en las redes sociales con una campaña que recuerde las luchas de nuestras mujeres, así como la importancia de la participación en la construcción de un mundo pacífico y justo, que destaque el rol activo de las mujeres como agentes de cambio. Por otra parte, las compañeras Rita Bosao y Giselle Toucela, que también forman parte del equipo promotor del capítulo Europa, han solicitado impulsar dentro de la Internacional Antifascista
una sección de la mujer migrante como campo de lucha antifascista. Ante la ola reaccionaria en Europa, las desventajas siguen siendo mayores para las mujeres migrantes, quienes viven de manera más violenta la desigualdad, la discriminación y la injusticia social. Por ello, se propone incluir en el capítulo Mujeres de la Internacional Antifascista una sección de la mujer migrante, que es uno de los problemas estructurales dentro de la lucha de las mujeres antifascistas aquí en Europa. Y ya para finalizar, quiero agradecer el espacio concedido para presentar estas propuestas y me despido con el compromiso asumido desde el Comité Promotor del Capítulo Europa de Mujeres Antifascistas para seguir caminando juntas y construir un movimiento más robusto que reivindique nuestras luchas y promueva la igualdad en todas sus formas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Doris, por tus aportes extraordinarios, concretos, pero que además nos permite también ampliar la visión y la participación. Entonces, tomamos nota con el equipo de sistematización de las propuestas que has realizado, bien precisas, pero que además nos va a permitir justamente también poder emular esta experiencia que propones para el resto de los equipos promotores en cada país. Bueno, continuamos. Y desde América del Norte, Berta Hover, Puerto Rico, Mujeres en la Lucha. Además, saber si está conectada, Berta. Sí, la tenemos en conexión. Desde Puerto Rico. ¿Podemos chequear a ver? Sí, ¿me Berta. escuchan, compañera? Ahora sí te copiamos. Ok. Adelante, Berta. Un abrazo desde Venezuela. Igualmente, compañera. Saludos a todos y todas desde los diferentes países y desde sus diferentes lenguas, que esto es tan excitante. Gracias al PSUV y su directiva por iniciar este capítulo de la mujer y por la invitación a exponer. Y muchísimas, muchísimas felicitaciones a todas esas mujeres venezolanas, que esa gran victoria del 54%. Compañera, yo quería dirigirme sobre todo que este peligro fascista que se cierne sobre todo el mundo surge primordialmente desde los Estados Unidos de América, principalmente desde la primera administración de Trump en el 2017. Fue entonces que él le dio luz verde a las expresiones más terribles de la extrema derecha a nivel global. Estas expresiones se han vuelto acción en varios países. Y hoy vemos el avance de la derecha, del racismo y del fascismo en partidos y en gobiernos. Lo que antes evitaban decir y hacer en público, ahora es permitido sin apenas ninguna censura. Y lo que está pasando en los Estados Unidos no va a terminar en 4 años cuando concluya el presente cuatrienio. La dictadura trumpista intenta cambiar leyes y hasta protecciones escritas en la misma Constitución para profundizar estos alineamientos fascistas, de modo que sean permanentes y que un próximo presidente no pueda alterarlo. Y el fascismo no se puede combatir a medias o con resoluciones. Hay que darle una batalla frontal y tiene que ser a nivel global, desde todos los ángulos, desde todos los rincones del mundo. Hay que ponerle nombre y apellido, y esa iniciativa procede desde los Estados Unidos de América. Mujeres en Lucha es miembro de la Federación Democrática Internacional de Mujeres, que nuestra compañera Lorena Peña preside. Y es precisamente este año que cumple 80 años y que fue creada para luchar infatigablemente en contra del fascismo en el 1945. Ahora, 80 años más tarde, nos vemos en la obligación de retomar esas banderas de lucha a nivel global. Por eso, de Mujeres en Lucha en Estados Unidos y en Puerto Rico, proponemos una campaña global contra las políticas intervencionistas y colonialistas de Estados Unidos, de forma que se pueda celebrar una
convocar una semana con jornadas de denuncia en todos los países contra el gobierno de los Estados Unidos, donde se convoquen manifestaciones por mujeres frente a las embajadas gringas en todos los países posibles, durante una semana, que habría manifestaciones en diferentes días según convenga al país y sus organizaciones, pero que todas estén coordinadas para que tengan un impacto masivo, utilizando todos los medios a nuestro alcance para propagarlos, medios comerciales, redes sociales, volantes, cruzacalles, etcétera. Por último, compañera, quisiera que pudiéramos reforzar nuestra formación ideológica por medio de clases virtuales, donde se estudie sobre todo el fascismo en tiempos de alta tecnología. Pues, compañeras, hasta ahora eso es todo y muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Berta, por tu intervención, pero además por tu precisión en cuanto a los aportes, bien anotados por el equipo. Y sin duda alguna, hoy el momento histórico exige y demanda más de nosotras como mujeres para frenar esta ola de fascismo en el mundo. Igualmente, ya debe estar conectada desde América del Sur Emilia Trabuco, desde Argentina, directora del área de género y trabajo del Centro Latinoamericano de Análisis y Estrategia, CLAE. No sé si Emilia ya está conectada. Sí, compañeras, ¿me escuchan? Adelante, Emilia, saludos, bienvenida. Un abrazo fraterno y sororidad. Un abrazo fraterno, compañera Joana Carrillo, Diva Guzmán, compañera Blanca Ecaut, compañero camarada Rander Peña. Bueno, un honor estar en este encuentro con casi 500 compañeras conectadas de todo el mundo. Yo creo que hoy más que nunca la importancia de tejer, seguir tejiendo redes feministas y sororas frente al fascismo en este siglo, que como bien decían, no es una opción política, ¿no? Es un programa de exterminio. Y bueno, de manera lamentable y muy cruel en Argentina estamos viviendo ese fascismo que hoy tiene otras características, porque tenemos que decir que en Argentina llegó al poder por el voto popular, que nos hizo preguntarnos, ¿no? sobre, bueno, qué pasa en este siglo con el control, como decían en el documento, de esta élite financiera, tecnológica, que ha subordinado, subsumido nuestros estados-nación y que ha desplazado la voluntad popular de los lugares de decisión para llevar adelante un programa de inhumanidad, ¿no? En Argentina vimos que los primeros derechos con los que arrasaron fueron los derechos de las mujeres y de las diversidades sexuales trabajadoras, ¿no? No de cualquier mujer, ni de cualquier persona de la comunidad LGTBIQ+, sino que es contra las mujeres trabajadoras y las diversidades trabajadoras, y que nos han identificado como una de sus principales enemigas, ¿no? Ahí yo quería proponer que, retomando también las palabras del presidente electo Nicolás Maduro, que es un ejemplo para toda América Latina y Caribeña y todo el mundo de llevar adelante con decisión un proyecto de revolución y un proyecto de sociedad socialista, de sociedad humana. Él decía que solo una sociedad socialista, decía en el 8 de marzo, podrá reivindicar en la práctica las grandes banderas por las que nació la lucha del feminismo mundial. Y aquí quiero decir que las feministas y transfeministas, porque también contarles que aquí en Argentina al fascismo le estamos oponiendo grandes movilizaciones, mucho esfuerzo de organización, mucha resistencia frente a la represión que están llevando adelante contra jubiladas, contra niños, niñas, mujeres, trabajadores, y estamos protagonizando grandes marchas antifascistas, antirracistas y antipatriarcales en Argentina, y estamos también abrazando las demandas de la comunidad LGTBIQ+, que el feminismo tiene también esa deuda, el feminismo popular, por supuesto que cuando hablamos de feminismo de clase, ¿no? Un feminismo popular de las trabajadoras y trabajadores, un feminismo negro, un feminismo, ¿no? revolucionario. Desde ahí nos paramos, también combatiendo ciertas corrientes que se dicen feministas,
pero representan un feminismo liberal. Por eso creo que no hay que tenerle miedo a la palabra feminismo. Me gustaría proponer que la internacional antifascista se llame internacional, o el capítulo Mujeres se llame el capítulo de la internacional antifascista feminista y transfeminista, si es posible, porque feministas somos las mujeres organizadas, ¿no? Las mujeres y diversidades trabajadoras organizadas, y que además venimos a proponer soluciones radicales, porque entendemos que dentro de este sistema capitalista y patriarcal no hay solución. No hay forma de lograr una sociedad de iguales, ¿no? Una sociedad con igualdad y sin clases sociales, una sociedad humanitaria, una sociedad que sufra por el sufrimiento del otro, de la otra. Entonces yo quiero decir que agradezco que Venezuela, una vez más, y principalmente sus mujeres, que también quiero felicitar por ese 54%, sabemos lo que cuesta, sabemos la lucha que hay contenida en esa victoria, por eso la felicitamos desde Argentina, y agradecerles por ponerse a la cabeza, por ser nuevamente la vanguardia, la punta de lanza de este feminismo internacionalista, ¿no? Como nos enseñó también el comandante Chávez, como nos enseñaron tantas luchadoras y como nos enseñan esas mujeres que son el sostén fundamental de la revolución bolivariana y socialista en Venezuela y el gran faro para toda la región y para todo el mundo. En Argentina las abrazamos, nos sentimos abrazadas también por todo este movimiento. Nosotras decimos que el feminismo es justicia social, ahí confluimos mujeres y diversidades sexuales de todas las pertenencias sindicales, de movimientos sociales, de partidos políticos, de colectivas feministas, de colectivas de movimientos LGTBIQ+. Y la verdad estamos llevando adelante una lucha que tiene que ver también con resolver o ir resolviendo nuestras propias contradicciones en el proceso, ¿no? En esto también me parece que hay que tener en cuenta cómo el fascismo en este siglo también se viste de mujer. Eso no tenemos que perderlo de vista, eso también es una estrategia para desarticularnos, cómo los golpes de Estado en nuestra región, los últimos, han estado encabezados por mujeres golpistas. Venezuela es uno de los ejemplos, ¿no? Que por supuesto gracias a su pueblo aguerrido no han logrado desestabilizar el gobierno popular, pero Corina Machado es una de ellas, ¿no? Yanine Áñez en Bolivia, digo, creo que, bueno, aquí en Argentina, nuestra vicepresidenta negacionista de los derechos humanos, ¿no? Y de Victoria Villarruelo, nuestra ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, son ejemplos de cómo también el fascismo se viste de mujer para intentar ahondar en nuestras contradicciones. Creo que nosotras las mujeres venimos a fortalecer nuestras organizaciones. Somos la base de nuestras organizaciones, sostenemos nuestras organizaciones todos los días en nuestros puestos de trabajo, en nuestros barrios, en los lugares del Estado que nos toque ocupar. Entonces, ese proceso también tiene que transformar nuestras propias organizaciones y espacios políticos, ¿no? Es una discusión que tenemos que tener también con los compañeros, que por supuesto también muchos grandes compañeros nos apoyan bueno, y colaboran para realmente tener organizaciones igualitarias, pero nos queda mucho por hacer, ¿no? Que no ocupemos, en Venezuela quizás es una excepción, pero en Argentina venimos discutiendo por qué las mujeres fuimos ganando lugares, pero en los últimos años los fuimos perdiendo a esos lugares de decisión política y de representación en nuestras propias organizaciones, porque estas corrientes reaccionarias, ¿no?, encabezadas por las derechas, también hacen mella en nuestras propias organizaciones, ¿no?, poniendo en valor con su relato valores, ¿no?, tradicionales que disciplinan de alguna manera a las mujeres, que nos dicen el lugar de las mujeres es la casa, ¿no? Es ese lugar en la división sexual del trabajo que este sistema ya nos tiene pautado. Entonces, yo quiero, para no extenderme más, sé que hay muchas compañeras y compañeros que querrán tomar la palabra, suscribo a todas las propuestas que han hecho las compañeras. La batalla virtual es necesaria también para visibilizar, ¿no?, los crímenes del fascismo y visibilizar que tenemos otro proyecto de mundo posible, un proyecto de humanidad posible. La formación es fundamental
el intercambio de experiencias organizativas entre todas nosotras y nosotres es central, y este espacio en la Internacional Antifascista realmente creo que puede ser este centro de gravedad donde podamos fortalecer nuestras organizaciones también territoriales, nacionales, regionales. Así que obviamente estamos desde Argentina a disposición, en pie de lucha, saludando ese proceso venezolano sostenido principalmente por mujeres y diversidades sexuales que sostienen la revolución y sostienen ese proyecto posible para todo el mundo. Así que solo agradecerles, decirles que hay cientos y miles de compañeras y compañeros en Argentina a disposición de todas las iniciativas que puedan llevarse adelante desde este espacio. Un saludo, un abrazo revolucionario, fraterno para todos y todas. Muchísimas gracias, Emilia, por tus aportes, reflexión profunda. Y bueno, sin duda alguna, la lucha de la mujer es por el género humano y parte de tus palabras enaltecen justamente eso. Bueno, ahora nos corresponde dar anuncio también a la compañera Blanca Cao desde Venezuela, además presidenta del Instituto Simón Bolívar para los Pueblos y la Solidaridad de los Pueblos, perdón. Así que bienvenida, compañera Blanca Cao. Muchísimas gracias, de verdad, una alegría poder compartir con todas y con todos. Nos preparamos para una tarea importantísima y debemos hacerlo unidas, despiertas, conscientes y organizándonos efectivamente para una victoria. Porque estamos enfrentando una amenaza realmente muy cercana, y aquí tengo que hablar de algo en particular de Venezuela, quiero aprovechar este momento. El gobierno corporativo en los Estados Unidos ha hecho uso de una ley retrógrada, barbárica, brutal, para criminalizar, secuestrar, deshumanizar y en este caso diría, no sabemos qué va a pasar con la población migrante, en el caso de la población migrante venezolana, que es una población justamente víctima del bloqueo, de las medidas coercitivas, de las sanciones, de toda la guerra multifactorial que nos han hecho. Y producto de esa guerra, la movilidad. Y luego de que se hace un plan intenso de una campaña mediática justamente para captar esa migración, para garantizar esa salida de nuestro país, y luego ahora la satanización, la persecución, el secuestro y la deshumanización. Nosotras y nosotros en este continente, nuestras ancestras y nuestros ancestros fueron exterminados, una parte, esclavizados, saqueados y saqueadas, vejadas, violadas. Nuestras ancestras de nuestros pueblos originarios y nuestras abuelas y abuelos de África, de nuestra madre África, también secuestrados, esclavizados, torturados y torturadas. Y hoy nos toca entonces otra estrategia para volvernos a poner entre cadenas. Las imágenes que vimos de la migración venezolana la hemos visto de toda América Latina, pero esta vez fue dirigida con una ley que nos convierte en enemigo extranjero por ir justamente dentro de esa estrategia de captación, de propaganda, a querer vivir el sueño americano. Hoy sabemos que es una pesadilla brutal, criminal, esclavista, que es el fascismo. Las corporaciones que pretenden gobernar el mundo están desarrollando abiertamente, y como lo vemos en vivo y directo desde Palestina, con ese plan de
genocida, de exterminio del pueblo palestino, están desarrollando ya una agenda fascista. No es algo que estamos pensando que va a venir, es algo que está en marcha y necesita una respuesta consciente y, en primer lugar, despertar nosotros de esa hipnosis, de esa pesadilla. Despertar y salir a despertar y a mover y a garantizar la organización del mundo, de la humanidad y particularmente de las mujeres. Hoy, y está nuestra hermana Lorena, pero lo que ha sucedido con estas cárceles del horror, tanto Guantánamo como las cárceles del fascista Bukele en El Salvador, es una cosa inaudita, increíble. Son campos de concentración, pero también sabemos que esta estrategia de deshumanización, y lo vimos con Guantánamo, fue un plan para destruir de tal manera al ser humano que los convirtieron después en carne de cañón para la guerra. Y de Guantánamo salieron personajes que terminaron en ISIS y en Al-Qaeda. Es decir, este espacio de secuestro también se convierte en un espacio de reclutamiento forzado, porque es a esos hombres, sobre todo en el caso de quienes están yendo a las cárceles, hombres jóvenes, hijos, nuestros hermanos, nuestros compañeros, nuestros, que están siendo llevados allí no solamente para ser esclavos económicos, como decía Bukele, sino carne de cañón para la guerra, para las guerras proxy que tienen. Si no veamos la imagen brutal de los reclutamientos en Ucrania, cuando alguien se resiste, lo matan, pero necesitan carne de cañón para la guerra. ¿Qué guerra está preparando Estados Unidos con todos estos jóvenes en Guantánamo y en El Salvador? ¿Qué pretenden? Además de la esclavitud económica, además de la deshumanización, además de la intención de llevarnos a esa idea de que por nuestra condición de seres latinoamericanos, por vivir en esta tierra y por nuestra herencia de lucha, estamos condenados a ser patio trasero, pero también a volver a las cadenas. Estas imágenes no son gratuitas. Ponerle cadenas a todos estos jóvenes son un plan de que ya interioricemos de nuevo la esclavitud, la de nuestros abuelos y abuelas, la de nuestros ancestros, que sí fueron esclavizados por la brutal, criminal y genocida Europa. Y que Estados Unidos se convirtió en la emanación de esa criminal y genocida y esclavista Europa. Esa constitución que hoy vuelven a retomar, una ley de 1798, una constitución que ha tenido apenas unas enmiendas, pero era una constitución que solo consideraba ciudadanos a los hombres, a nosotras no. Solo consideraba ciudadanos a los hombres blancos, a los hombres blancos nacidos en Estados Unidos, propietarios de tierras y esclavos. Es la misma mentalidad racista, criminal, genocida, que nunca ha respetado la existencia de nuestros pueblos. Eso estamos enfrentando. El fascismo tiene una larga historia. Tuvo una expresión brutal en la Segunda Guerra Mundial, que solo la pudo parar la heroica lucha del pueblo organizado obrero, la Unión Soviética, porque los proletarios, las proletarias lo detuvieron. Hoy nos toca a todos los demás pueblos que asumimos esa identidad, para nosotros la construcción del socialismo. Pero que en el caso de Venezuela es socialismo feminista, porque si no es feminista, no es socialista. Esa es nuestra batalla. Venezuela hoy es víctima de un plan exactamente como el que se desarrolló en la Segunda Guerra Mundial de venezofobia.
Ser venezolano es condición sine qua non de formar parte, y pongo aquí comillas, del Tren de Aragua, un artificio creado por el FBI, creado por la DEA, creado por Uribe, creado para el paramilitarismo, un nombre, un marketing, para, a partir de esa campaña mediática, estigmatizar, satanizar a un pueblo completo. Esta persecución que hoy es en Estados Unidos pretenden hacerla en el mundo entero. Y de allí nuestro llamado, hermanas, compañeras, a hacer una campaña para enfrentar esta estrategia de división de nuestro pueblo. Quieren una guerra en la región. La CELAC anunció y proclamó que nuestra América era América Latina y el Caribe, una región de paz. Ellos quieren sembrar la guerra. Y como no lograron la balcanización, hoy están a través de Guantánamo y a través de esas cárceles en El Salvador formando no solamente esta estrategia de deshumanización, de esclavitud forzada, brutal, sino de reclutamiento para su agenda de violencia y guerra. Tenemos que movilizarnos. Todas las propuestas que han surgido el día de hoy son extraordinarias. Pero la movilización es ya, es ahora, y somos nosotras quienes tenemos que hacerla. Gracias. Muchísimas gracias, compañera Blanca Cao, compañeras que han disertado en este encuentro preparatorio. De esto habrá una minuta y habrá una recolección de todas las propuestas para que justamente podamos generar una ruta de trabajo para lo que será el Congreso Capítulo Mujer de esta Internacional Antifascista. Ya para ir terminando, vamos a conceder derecho de palabra al compañero Randel Peña, pero yo sin antes quisiera dejar una frase. Mujeres y hombres del mundo, en nuestras manos está la humanidad. Así que bienvenido, compañero Randel Peña, secretario de este Congreso. Gracias, querida hermana. Bueno, nosotros hemos recogido cada uno de los aportes que se han venido dando en cada una de las intervenciones. Yo creo muy importante que de acá salga un documento que pueda traducirse en plan de acción. Y ese plan de acción pueda ser socializado, ampliamente socializado, para que pueda ser una acción articuladora de dinámica con otras organizaciones que permita, a su vez, inspirar en la lucha antifascista. Hay una reflexión muy corta, porque en ocasiones nosotros, el surgimiento del fascismo en el siglo XX, que parece ser bastante lejano desde la condición humana, desde la apreciación humana, porque ni siquiera fue vivido por esta generación, quizá la generación de nuestros padres o abuelos la vivieron, pero nosotros no. Creemos que es algo muy antiguo, de otro momento. Y la reflexión parte porque, si bien es cierto, el fascismo fue vencido en el siglo XX, lo que no podemos usar los métodos con los que vencimos en el fascismo del siglo XX, porque el fascismo se regeneró y renovó. Por tanto, tenemos que utilizar nuevos métodos, los métodos del siglo XXI, para vencer el fascismo del siglo XXI, que además vienen usando elementos muy perjuiciosos, pero con un velo de modernidad. Lo digo puntualmente con la inteligencia artificial y las redes sociales. Las redes sociales, la inteligencia artificial, usado por el enemigo, parece ser una herramienta inofensiva. Más bien te indica que si no accedes a ella, te quedaste atrás. Indudablemente tenemos que acceder a ella y utilizar los instrumentos para vencer al propio enemigo, pero tenemos que saber descifrar cómo hacerlo. Difícilmente nosotros, utilizando los mismos instrumentos y herramientas del siglo XX, vamos a vencer el fascismo en el siglo XXI, porque ellos se renovaron, aprendieron, y lo que hicieron fue esperar que una generación olvidara lo que hicieron para volver a resurgir. Debemos nosotros tener memoria histórica para poder enfrentar con acierto, con asertividad, lo que el enemigo en este momento está emprendiendo en cada uno de los lugares. Las redes sociales, así como lo utilizó Hitler en su momento, en esa frase atribuida de Goebbels, cuando decía que una mentira la repite 1000 veces hasta convertirla en verdad, no es nada distinto a lo que nosotros vemos en las redes sociales, que
pareciese que la viralidad está asociada con la veracidad. Algo muy viral, quien la consume la percibe como algo cierto y no discute su veracidad. Es cierto, si lo están diciendo 100 personas, ha de ser cierto. No tengo por qué creer que no lo sea. Pero indudablemente hay una trampa en todo esto, que ellos no juegan con la realidad, sino con la percepción de la realidad. La percepción, que también es muy importante nosotros poder vencer, porque podemos tener la razón, pero si no sabemos defender la razón, de nada sirve. Entonces, todo esto, mis queridos compañeros y compañeras, es para nosotros en el convencimiento de sabernos con la razón, porque defendemos la razón humana, no es suficiente. Con esa razón, que sí es inspiradora para lo suficiente, tenemos que saberlo derrotar en cada una de las instancias y espacios en los que ellos están jugando. En la calle, que termina siendo lo cierto, lo real, lo verdadero, pero también en las nuevas realidades que ellos han construido para difundir la percepción de lo que para ellos es una oportunidad en la querencia de acceder al poder. Y segundo elemento, que es muy importante desde el punto de vista teórico, es apreciable, uno lo ve, el enemigo está utilizando en estos tiempos una práctica que uno lo ve con mucha evidencia en Estados Unidos, en El Salvador, en Argentina, en Ecuador, que es la negación del Estado. Es decir, el Estado es el intermediario innecesario, no debe existir, porque el empresario inofensivo, minusválido, es atacado permanentemente por el Estado y por tanto la orientación es destruir al Estado que interfiere torpemente en lo que es la realización y la libertad humana. Uno lo ve con Milei cuando su propósito político fue voy a destruir el Estado. Pero también lo ves con Noboa, lo ves con Bukele, cuando su propósito es banalizar la política. Ustedes lo ven ustedes acceden al TikTok de estos sujetos o a cualquier red social de estos sujetos y hacen de todo menos hacer política, la banalizan. Pero cuando nosotros vemos, y cuidado allí, cuando nosotros vemos y nosotros decimos, mira, puede ser asertivo, quizás si nosotros tratamos de ser más creativos y juguetones con las redes sociales. No, porque ellos persiguen es precisamente banalizarla al punto de extinguir la política, de que no exista la política. ¿Por qué? Porque es su objetivo. Su objetivo es que quien percibe la política no acceda a ella, no le interesa acceder a ella. Nosotros tenemos, por el contrario, que repolitizar, que acceder a estos espacios para que la política vuelva al epicentro y fortalecer el papel del Estado, no como ellos plantean, que es el intermediario innecesario que evita la realización empresarial de cada uno de ellos, sino el Estado como el actor principal para defender al minusválido político, a los sectores vulnerables, a nuestros jóvenes, a nuestras mujeres, a los más desfavorecidos, a los humildes. Ese es el papel del Estado, que ellos intentan apartar de la lógica política. Ese es el juego que en este momento se presenta. Y por eso es que nosotros vemos cómo el planteamiento desde Estados Unidos es la reconfiguración completa del estado de orden tal cual como nosotros lo entendemos. Y no es que defendamos el status quo, sino que ellos están entendiendo que es el momento de que el epicentro geopolítico pase de la derecha a la ultraderecha, como en su momento pasó con Tony Blair y la tercera vía. ¿Cuál fue la lógica y el objetivo político de la tercera vía con Tony Blair? Desplazar la izquierda al centro, el centro a la derecha y la derecha a la ultraderecha. Lo lograron en Europa. En Europa lo lograron. Y por eso es que ellos no perdonan que el comandante Hugo Chávez haya puesto nuevamente en el epicentro de la política a la izquierda, porque los recogió y volvió a desplazar el epicentro de la izquierda a la izquierda. Y ellos entienden que Venezuela, como principal epicentro de la política mundial, es el intermediario que hay que derrotar para que vuelva nuevamente ese momento donde el fascismo, que es el extremismo liberal o el extremismo imperial, retome su causa y desplace el epicentro de la discusión política.
Cuando nosotros vemos, queridos compañeros, compañeras, discúlpenme lo amplio del ejemplo, cuando nosotros vemos, como lo decía nuestra querida compañera Blanca Cao, que Venezuela es declarada ley en la invocación de una ley del enemigo extranjero, es declarado como un enemigo, con el velo de que combaten al crimen, a la organización Tren de Aragua, que la definen terrorista, pero a su vez indican que el Tren de Aragua es auspiciado por el gobierno bolivariano, y luego de la manera más cruel, inhumana, son trasladados venezolanos, migrantes, humildes, a cárceles, a centros de tortura en El Salvador. ¿Qué es lo que tú haces? Lo que tú estás colocando es el punto de negociación muy acá para que cualquier cosa que tú pidas sea concedida. Porque ya el trato cruel, inhumano, inaceptable, pero además que no ha tenido precedente en la historia reciente en América Latina, porque invocar esa ley, ¿cuándo fue invocada antes? Con los japoneses finalizada la Segunda Guerra Mundial, con los italianos finalizada la Segunda Guerra Mundial, con los alemanes finalizada la Segunda Guerra Mundial. Es la declaración de una guerra irregular en este momento, pero no es contra Venezuela, sino es el establecimiento de un nuevo epicentro en la política que todos y todas debemos salir en defensa de lo que está pasando, de condenar la acción inhumana y cruel, no por Venezuela, sino por la humanidad. Venezuela es bastión de lucha por la humanidad. Nosotros no estamos defendiendo un privilegio de alguien, de algunos. No estamos ni siquiera defendiendo, cosa que además hacemos, pero no solamente defendemos un proyecto político per se o nacional, defendemos una causa humana y como causa humana debe ser defendido por la humanidad. La revolución bolivariana es una causa justa de la humanidad, que entendiendo el momento político que vivimos, el presidente Nicolás Maduro toma iniciativa, convoca a los principales líderes y lideresas del mundo y se conforma por deliberación la Internacional Antifascista. Pero esto debe ser un espacio de deliberación y de acción política. Y ni siquiera debe ser un espacio de resistencia, sino de ofensiva política. La resistencia nos coloca siempre en la condición de defender lo que hacemos, pero en una condición siempre de minusvalía. Basta ya de la minusvalía, el presidente lo ha dicho. Debemos pasar a la acción ofensiva. Ni siquiera es impedir solamente que seamos atacados, que hay que hacerlo, sino hay que desarticularlos a ellos. Y esa es la noble y necesaria misión del Internacional Antifascista. Por eso es que, queridos compañeros y compañeras, lideresa de las distintas organizaciones políticas, de mujeres feministas del mundo, la Internacional Antifascista es un instrumento que se pone a disposición de cada uno de ustedes, queridas compañeras, para hacer la lucha por el bien, por lo justo, por lo humano. Como decimos en la Internacional Antifascista, a los fascistas no le pedimos tregua, pero tampoco